Ok, ok. Hoy vamos a desarrollar, vamos a empezar ok, hoy vamos a empezar el tema de renta fija, que quizás es el tema más largo, ¿no? Entonces hoy voy a dar el corto plazo y mañana me voy a concentrar en el largo plazo, ¿ok? Porque es preferible dividirlo en esas dos partes, ¿no? O sea, hacer hoy la parte general y la parte del corto plazo y mañana desarrollamos los bonos de largo plazo, que ese tema es un poquito más denso, ¿no? Bueno, primero que una renta fija es un contrato que permite anticipar flujos en un mercado, ¿ok? Porque ese contrato este, eh, involucra flujos ciertos, ¿ok? Que compensan en cierta parte la incertidumbre, ¿no? Ojo que compensar no significa eliminar, ¿ok? La incertidumbre nunca se elimina, ¿ok? Lo que ocurre es que, claro, en los instrumentos de renta fija la incertidumbre es menor, ¿ok? Precisamente porque son instrumentos de renta fija, ¿no? Hay mucha gente que dice que se llaman renta fija porque están asociados a una tasa de interés. Eso no es totalmente cierto, ¿no? Porque hoy vamos a ver los de corto plazo que fundamentalmente no tienen tasa de interés, sino que tienen una tasa implícita de interés en la diferencia de precios, ¿ok? Lo que sí ocurre con los instrumentos de renta fija es que hay flujos ciertos, ¿ok? O sea, yo sé cuánto pago y sé cuánto recibo, ¿ok? Y cuánto plazo hay entre una cosa y la otra, ¿ok? O sé cuánto pago y sé que voy a recibir varios flujos y que esos flujos tienen tiempos definidos y por eso es que la incertidumbre se elimina, ¿no? Y ahí hay que combatir un poco la idea de que normalmente en las clases de matemáticas financieras les dicen que las rentas fijas son porque son una tasa fija y las rentas variables son porque son una tasa variable. Eso no es cierto. ¿Ok? Las rentas fijas pueden ser rentas fijas de tasa variable. ¿Ok? Y eso no invalida lo que estoy diciendo, pues. ¿Ok? Porque en este caso, ustedes no saben cuánto es la renta que van a recibir, pero saben en qué periodos las van a recibir. Y eso es lo que lo hace renta fija. ¿Ok? En términos generales, el contrato se basa en que yo entrego algo hoy, ¿ok? Que puede ser una moneda o mercancía, ¿ok? Ojo que la moneda siempre es una mercancía, a cambio de que en determinado plazo, ¿ok? En determinado tiempo me devuelvan otro flujo que también puede ser una moneda o una mercancía, ¿no? O sea, un flujo de moneda o flujo de mercancía. Y normalmente se evalúan con tasas de interés debido a que el interés es la prima que se paga por el tiempo, ¿no? Y fíjense que ya hemos usado las dos definiciones de interés, ¿no? Yo dije en un momento que el interés era el canon de arrendamiento del dinero cuando a uno se lo están prestando o cuando uno está depositando, ¿ok? Porque es una operación de arrendamiento, ¿no? Y la otra característica de la tasa de interés es que la tasa de interés es aquella que compensa el paso del tiempo, ¿ok? Entonces, y las rentas fijas son de corto y de largo plazo, ¿ok? Y bueno, aquí hay que tener también unos conceptos muy específicos. En primer lugar, llamamos maduración o maduration, ¿ok? En inglés, al vencimiento en términos temporales del bono, ¿ok? Y siempre, esto siempre se mide en años, ¿ok? Todo siempre en finanzas se mide en términos de años, ¿ok? No, de nuevo, no como se usa en matemática financiera, decir tasa mensual capitalizable diaria ni nada por el estilo. ¿Ok? O sea, en finanzas siempre todos los enunciados se hacen en términos anual, aunque el instrumento tenga menos de un año o más de un año. ¿Ok? Y bueno, y el otro elemento que vamos a introducir es la palabra duración, ¿ok? O duration en inglés, ¿ok? Que es como se conoce al periodo promedio de recuperación de la inversión del bono, ¿ok? Y eso se mide siempre en términos de año, ¿ok? O sea, igualito, todo se mide siempre en términos de año, ¿ok? Y fíjense, el otro elemento que hay que introducir también es la palabra cupón, ¿no? Pues la palabra cupón es la palabra que se usa normalmente para designar a la tasa nominal de interés, ¿ok? Y siempre se enuncia por el porcentaje anual y la forma de pago. ¿Ok?
O sea, no es como dicen a veces en matemática financiera, anual capitalizable diario, ¿ok? O mensual capitalizable quincenal, sino es anual pagadero en determinado plazo, ¿no? En este caso, anual pagadero semestral, anual pagadero anual, anual pagadero, este, ¿cómo se llama? Trimestral, ¿ok? Anual pagadero mensual, ¿ok? Y bueno, el cupón siempre se enuncia así, ¿no? En 8% anual pagadero semestral o en inglés, aquí le falta una N, ¿ok? Es 8% payable biannual, ¿ok? El biannual es con dos N, ¿ok? O sea, se escribe APB, ¿ok? En inglés, en castellano se escribe APS, ¿ok? Y yo pongo el semestral porque es el más común, ¿ok? Los bonos normalmente son de cupón semestral, ¿ok? En Venezuela es que ocurre que los hacen de cupones trimestrales y a veces de cupones de menos plazo, ¿no? Este es un ejemplo de un bono, ¿no? Ok, fíjense, esto es un bono del Tesoro norteamericano, un bono a 30 años, ¿ok? De $1.000, ¿ok? Y fíjense, aquí están los cupones, ¿no? Que son como una suerte de estampillas, ¿ok? Que uno, en la medida en que se van venciendo, los va arrancando y a uno le pagan el porcentaje que dice ahí, ¿no? Que en este caso es 1,44 dólares, ¿ok? Ya que el bono vale $1.000, valor nominal, el bono paga 2,7 octavos, ¿ok? Por lo cual paga semestral 1,44, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que significa eso, ¿no? Y bueno, aquí ya se han cobrado 36 cupones, seguirá el 37, el 38 y 39 hasta que lleguemos al 60. Fíjense, si tiene 60 cupones semestrales, este bono es a 30 años, ¿no? O sea que dentro de 30 años es que me van a pagar los $100 que vale el bono, ¿no? ¿Ok? Así es como funciona, ¿no? Y se parece mucho a un billete, lo que pasa es que es mucho más gordo, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, la palabra bono, ¿ok? Se usaba también como equivalente de billete y la palabra billete como equivalente de bono en el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Ok? A esto se le llama la faz del bono, la cara del bono, ¿ok? Y a esto se le llama cuponera o los cupones del bono, ¿no? Hoy en día los bonos no se emiten así, ¿no? O sea, no se emiten en forma física, sino que los bonos son desmaterializados, ¿no? Y uno lo que recibe es un certificado, ¿no? Como ¿cómo se llama? Eh, una relación contable, ¿ok? En la que uno aparece como dueño del bono, pues, ¿ok? Así es como funciona hoy en día, ¿no? Y fíjense que aquí tiene un número, ¿ok? Dice 425-709K, igualito que las series de los billetes, pues todos los bonos tienen un número de serie, ¿ok? Que los distingue, ¿no? ¿Ok? Por eso en algún momento eh, cuando daba clases en la Católica, había un profesor de contabilidad que les decía a los muchachos que había unos bonos que eran seriados y unos bonos que no eran seriados, ¿no? Entonces yo les decía que no existen los bonos que no son seriados, porque todos los bonos tienen un número de serie, ¿no? ¿Ok? Yo no sé de dónde sacaba este hombre ese cuento de que había unos bonos que eran seriados y otros que no. ¿Ok? Pero bueno, hoy en día no se emiten de manera física, ¿no? Sino que son desmaterializados, ¿no? Y a mí me gusta mostrar esta foto porque así más o menos tenemos una idea de qué es lo que era, ¿no? ¿Ok? Ojo que ya, como les comento, eso ya no existe, ¿no? En forma física, ¿no? Creo que no, no no sé, no hay país que los emita todo en este momento, ¿no? ¿Ok? Ok, este, el, los bonos derivan en una clasificación internacional distinta a la que hemos venido enunciando, ¿no? O sea, nosotros dijimos que corto plazo era menos de un año y más de un año era más largo plazo, ¿verdad? Esa es la definición que normalmente se usa en Venezuela para decir corto y largo plazo, ¿ok? Pero con los bonos en los mercados internacionales, la clasificación se hace por la maduración, que es el vencimiento del título, ¿ok? Que es uno de los elementos que introdujimos, ¿ok? En este caso, si el vencimiento es menor a 2 años, se le llama letra, ¿ok?
en castellano, en inglés se llama bill. Y fíjense que la palabra bill es el origen de la palabra billete, ¿ok? Y si, 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 si el vencimiento está comprendido entre 2 y 10 años, se llaman notas, ¿ok? Y si ustedes ven un billete de dólar, ¿ok? Dicen a treasury note, ¿ok? O sea que también usan esta palabra como símbolo de billete, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de bono, la nota es un bono que vive entre 2 y 10 años, ¿no? ¿Ok? Yo digo bono porque en Venezuela todos se llaman bonos, incluso las letras, ¿ok? Y, el, y cuando el vencimiento es superior a los 10 años, es cuando en los mercados internacionales los llaman bonos, ¿ok? Y el término en inglés es bonds, así como está escrito, ¿ok? O sea, en plural es bonds, en singular es bond sin la S, ¿ok? Ok, y este, esto nos lleva también a las bases de cálculo, ¿no? Que yo creo que las comenté cuando estuve hablando de los instrumentos perdón, de las monedas, ¿ok? Normalmente en finanzas hay cuatro bases de cálculo. La que más se usa es la base 30-360, que también se denomina año comercial o año bancario, ¿ok? Y es la que más se utiliza porque este, desde muy antiguo se usa el calendario lunar, que es la base de este calendario de 30-360, ¿no? Además de que es el más fácil, por eso es que se usa en la práctica comercial y en la práctica bancaria, porque es más fácil dividir por 10, por 12, ¿ok? Que dividir por 30, 29, 28, 31, 365, 366, es complicado, ¿no? Entonces se usa mucho más el término 30-360 o año corriente o año comercial, ¿ok? Para todos los cálculos financieros, ¿no? En la faz del bono que ustedes vieron ahí y en el prospecto de emisión del bono, normalmente se enuncia cómo es que se calculan los intereses, ¿no? Ahí le dicen, se usa la base 30-360, se usa la base corriente, se usa la base 30 corriente, se usa la base corriente 360. ¿Ok? La base corriente es la base que supone que el año es como todos los años, ¿no? O sea, febrero con 28 y 29, los demás, los meses que les toca 30, los meses que les toca 31, por ejemplo, hoy es el último día de noviembre y noviembre tiene 30 días, ¿ok? Pero diciembre tiene 31, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hace diferente el cálculo cuando se trata de base corriente, ¿ok? Y bueno, y la base corriente también hay que saber el bisiesto, ¿ok? Y ojo que la solución no es como dice mucha gente por ahí, que uno le pregunta, ¿cómo usted sabe si el año es bisiesto? Ah, bueno, veo el calendario y si febrero tiene 29 bisiestos, ¿no? Esa no es la solución, ¿no? O sea, la solución es tomar el año, dividirlo entre cuatro, si no deja residuo en la división, o sea, si se divide perfectamente por cuatro, ¿ok? Ese año es bisiesto, ¿no? A menos que termine en doble cero, ¿ok? Por ejemplo, 1200, 1000, 1500, ¿ok? Esos hay que dividirlos por 400, ¿ok? Si, si lo divido por 400 y no deja residuo, ese año es bisiesto, ¿ok? Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, el año 1000 no es bisiesto, aunque 1000 es divisible por 4, ¿no? Y el año 3000 tampoco es bisiesto, aunque 3000 es divisible por 4, ¿no? ¿Ok? Se tiene que dividir por 400 en esos casos, ¿no? Ok, y las bases combinadas son la base 30 corriente y la base corriente 360, ¿no? ¿Cuál es la característica? En la base 30 corriente, todos los meses tienen 30, pero el año tiene 365 y 366, ¿ok? Esa es una combinación extraña que se da, ¿ok? Y la base corriente 360 también es una combinación extraña que también se da, ¿no? De hecho, los bonos venezolanos emitidos en bolívares siempre se emitieron con esa base de cálculo, ¿no? O sea, corriente 360. Es decir, se usaba el mes tal cual es y el año en 360 días, ¿no? ¿Ok? Lo cual es extraño, pero es el método que se usa en bonos
venezolanos emitidos en bolívares, ¿no? Cuando emitían bonos en dólares para la deuda externa y los bonos de PDVSA, todos esos bonos tenían base 30360, ¿ok? Es más, eran muy regulares, tenían el base 30360 y además eran semestrales, ¿no? En Venezuela se acostumbra a hacer emisiones en base corriente 360, bono público, ¿ok? No los bonos privados son 30360, pero los privados y los públicos son de cupón trimestral, ¿no? Lo cual es extraño, ¿ok? Es tan extraño que, por ejemplo, una calculadora financiera no sabe calcular esos bonos, ¿ok? Las calculadoras financieras, el 95% de las calculadoras calculan siempre base 30-360 con cupones semestrales, ¿ok? El, Hay algunos modelos de HP y algunos modelos de Texas Instruments que pueden calcular bonos con cupones anuales, ¿no? ¿Ok? Pero nunca trimestrales. ¿Ok? Eh, Creo que todos lo hacen en 30-360, pero tienen la modalidad de que pueden calcular bonos con cupones anuales, ¿no? Que se emiten mucho más frecuente que los trimestrales, ¿no? En los mercados internacionales. En Venezuela son trimestrales porque la ley de mercado de capitales los obliga a emitir bonos trimestrales y bueno, porque el gobierno emite bonos trimestrales, ¿ok? Aunque no haya una regulación que lo obligue, ¿no? Ok, dijimos que íbamos a trabajar corto plazo nada más, ¿no? Y en corto plazo se usa mucho como ejemplo el cero cupón, ¿no? Ojo que cero cupón puede ser de corto plazo y de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, yo puedo encontrarme con una nota cero cupón o con un bono cero cupón, ¿ok? Pero lo normal es que las letras sean cero cupón. Sin embargo, hay letras con cupones, ¿ok? ¿Ok? Por lo cual es válido el, el, el que se usen en todos los ámbitos, ¿no? Sin embargo, lo más frecuente es que las letras sean cero cupón, ¿ok? Y de hecho en Venezuela los pagarés bursátiles y los papeles comerciales son normalmente cero cupón, ¿ok? Hay algunos que tienen cupones, pero normalmente son cero cupones, ¿ok? En la clase de hoy solamente vamos a hablar de cero cupón, ¿ok? Cuando me meta el mañana me voy a meter con los bonos con cupones y ahí vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ok? Ok, el caso básico, como comento, es el cero cupón, ¿no? Aquí no hay una tasa de interés explícita, ¿ok? El interés, que es lo mismo que el rendimiento, se calcula de esta manera, ¿ok? No es lo que explicamos en la lámina anterior, sino lo que se calcula en esta manera, ¿ok? Y se supone que yo compro a un precio P, ¿ok? Y que lo vendo o que lo cobro a otro precio, que es el precio B, ¿ok? Y que transcurre un plazo N, ¿ok? Y de acuerdo a esa formulación, el precio al cual yo liquido el bono, o sea, cuánto me pagan, ¿ok? El plazo, el precio a vencimiento, ¿ok? O el valor de la venta del bono, si es que yo lo vendo, ¿ok? Comparado con el precio de compra, ¿ok? O el valor de compra, ¿ok? Restado uno y multiplicado por 360 entre N, tasa de interés simple, ¿ok? Me mide esa tasa de rendimiento, ¿ok? O la tasa de interés nominal, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a suponer que a mí me ofrecen un bono cero cupón que puede ser una letra en Estados Unidos, puede ser un papel comercial en Venezuela. En Venezuela no hay letras, ¿ok? Hubo en algún momento, pero tampoco eran cero cupón, era una cosa extraña, ¿ok? Eh, que yo les voy a comentar luego qué tipo de cosas se hacía en Venezuela. Supongamos que tenemos ese cero cupón que lo compramos a un precio de 95,3525. El precio siempre se enuncia en término porcentual, ¿ok? En los instrumentos de renta fija. ¿Por qué? Porque probablemente el valor nominal es 100 como el bono que vimos de ejemplo, ¿ok? O probablemente el valor nominal es 1 millón, ¿ok? Si yo lo estoy comprando a 95,3525, ¿ok? Y su precio es 1 millón de bolívares, entonces yo estoy pagando 953.525 bolívares por el bono, ¿ok? Si el bono tiene un valor nominal de 100.000,
¿ok? Entonces probablemente yo estoy pagando 900, no, perdón, 95.352,50, ¿ok? Si el bono tiene un valor de 10.000, entonces yo quizás estoy pagando 9.535,25, ¿ok? Eso es lo que significa el precio, ¿ok? Y se enuncia siempre en términos porcentuales, ¿ok? Lo compramos, ¿ok? Con el compromiso de que el bono vence en 91 días, ¿ok? En el momento del día 91 me van a pagar el 100%, ¿ok? Me van a pagar el millón o los 100.000 o los 10.000 que vale el bono, ¿ok? Y que el instrumento se calcula en base 30-360, ¿ok? Este, ok, ya te voy a explicar la diferencia entre una letra y un papel comercial, ¿ok? Este, Normalmente una letra es un instrumento emitido por el gobierno, ¿ok? Normalmente, ¿ok? Eh, eh, y un papel comercial normalmente es emitido por una empresa privada, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ok? En Venezuela se emitieron letras, el gobierno emitió letras, ¿ok? Hasta los años 80, ¿ok? Y esa letra la compraba el Banco Central. Eso es lo que les dije que era un caso extraño, ¿no? La compraba el Banco Central, ¿ok? Y la pagaba con el encaje de los bancos, ¿ok? Por lo cual el Banco Central le prestaba el encaje de los bancos al gobierno para que resolviera cajas de corto plazo, ¿ok? El compromiso del gobierno es que la letra la iba a pagar el 31 de diciembre a más tardar, ¿ok? Y bueno, y la otra cosa era que ese instrumento no pagaba tasa de interés, ¿no? Por lo cual el central lo compraba al 100%, ¿ok? Y, perdón, lo vendía al 100%, ¿ok? Y el gobierno pagaba 100% cuando se vencía, ¿ok? Y con ese 100% este, se pagaba el encaje o se reponía el encaje, ¿ok? Y bueno, y lo que ocurría era que los bancos le estaban prestando dinero al gobierno sin recibir ninguna tasa de interés, ¿no? ¿Ok? Eso cuando se hizo el acuerdo con el fondo en el año 89, el segundo acuerdo con el fondo, que es el de Miguel Rodríguez, ¿ok? Eh, este, el, el fondo insistió en que eso no podía seguir ocurriendo, ¿ok? Y el Banco Central dejó de hacer ese tipo de operación que normalmente se le llamaba encaje legal imputado, ¿ok? Ese era el nombre que se le daba a eso, ¿ok? Es más, yo me acuerdo mucho de eso porque a mí me dieron eso en mi carrera, o sea, no me dieron eso en mi carrera, perdón, ¿ok? Yo lo vi en el balance del central, le pregunté al profesor que me daba monetaria, que después fue mi jefe en el central, y él no me explicó qué era lo que era eso, ¿no? No sé si era porque no lo sabía, pero él me dijo, eso es una operación que hace el central, pero yo no, este, eso ya no se hace, me dice él, ¿no? Y eso es mentira, se estaba haciendo en el momento que yo estaba estudiando, ¿ok? Y el encaje legal imputado era eso, pues, o sea, que el gobierno le prestaba al central, perdón, el central le prestaba al gobierno la plata del encaje. ¿Ok? Ok, bueno, volviendo al tema de nuestra letra, ¿no? O sea, si a mí me pagan 100, ¿ok? Y yo estoy pagando 95,3525, entonces yo divido 100 entre 95,3525, le resto uno y lo multiplico por 360 entre 91. ¿Ok? Fíjense que esto es que vence en 91 días, ¿ok? No es que son 3 meses eh, choretos, sino que es 3 meses y un día, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si yo calculo eso, eso me da mi 19,28% anualizado, ¿no? Ok, fíjense que es a tasa de interés simple, ¿no? Bueno, si yo lo compré esto, este es mi rendimiento que voy a recibir, ¿no? Pero fíjense que yo no tengo tasa de interés, ¿no? Y aquí ocurre una cosa bien curiosa, ¿no? En Venezuela, según la ley de impuestos, ¿ok? Esto no supone renta gravable, ¿ok? Cuando yo recibo el 100, ¿ok? El banco no tiene por qué retenerme impuestos a mí, ¿ok? Y yo declaro esta ganancia como ganancia no gravable, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un interés, ¿ok? Sino que hay una ganancia de capital.
Y la ganancia de capital no se pecha por el impuesto, pues. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características que en Venezuela le da ventajas al cero cupón, ¿no? ¿Ok? Por eso es que se emite mucho cero cupón para hacer papel comercial, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por eso es que durante mucho tiempo se emitieron bonos cero cupón para hacer política monetaria, ¿no? ¿Ok? Ok, supongamos que pasan 30 días, ¿ok? Fíjense, si transcurren 30 días después de que yo compré el bono, ¿ok? Y el rendimiento en el mercado está bajando, ¿ok? Y llega al 12%, fíjense que yo compré al 19,28, la tasa está bajando al 12, ¿ok? Entonces yo voy a decidir que lo quiero vender, ¿ok? Ya van a ver por qué estoy decidiendo que lo quiero vender, ¿ok? Entonces, la pregunta es a qué precio debería venderlo para que quien lo compre reciba 12% de rendimiento, ¿ok? Entonces, bueno, tomo la misma fórmula del rendimiento, esta misma fórmula, despejo el precio, ¿ok? Y el precio sería el valor final, ¿ok? Entre uno más la tasa de rendimiento por el tiempo entre 360, ¿ok? Entonces, calculo, ¿no? Son 100%, 100% va a recibir el señor cuando esto se venza, ¿ok? Él va a obtener un rendimiento del 12, porque es el rendimiento que está vigente en el mercado, ¿ok? Y como a este bono le faltan 61 días, porque yo lo compré a 91 y han pasado 30, o sea, le quedan 61 días de vida, entonces yo multiplico por 61 y divido entre 360, ¿no? Y eso me da a mí que a mí me tienen que pagar 98,007187193772,754. ¿Por qué el profesor Lajú pone tantos números? ¿Ok? Porque yo no sé cuánto es el valor nominal de ese bono, ¿no? Si el valor nominal de ese bono es $1.000.000, ¿ok? Entonces yo debería venderlo y recibir 980,071,87 dólares, ¿ok? Por eso es que no es buena idea eso de dejar dos decimales, ¿ok? En finanzas, porque puede pasar una cosa como esta, ¿no? O sea, si a mí me dicen, bueno, no, te vendimos el bono y te quedaron 980,000, bueno, ¿y quién me repone a mí estos 718,71? ¿Ok? Perdón, estos 71,87 se los robó el que lo vendió, ¿ok? Por eso es que eso tiene que estar allí, ¿ok? Ok, entonces yo lo vendo, ¿no? ¿Ok? Y cuando lo vendo recibo esto. Y recibo esto porque me lo paga el señor que compró el bono, ¿ok? Para que él a 61 días le rinda 12%. Entonces, yo recalculo esto para ver cuánto me rindió a mí si yo compré a 95,3525 y vendí a 98,007187193772,754, ¿ok? En un plazo de 30 días, ¿no? Entonces tomo otra vez la fórmula original y divido el valor que me dio el precio, ¿ok? Entre mi precio que yo pagué, ¿ok? Menos uno por 360 entre 30 y resulta que ahorita estoy ganando 33,41%. Entonces, fíjense, si yo compré este bono para que me rindiera 19,28 y debido a que las tasas se cayeron en el mercado, yo estoy ganando 33,41, es mejor que yo venda, ¿ok? La mejor decisión financiera es vender. Y así es como se hace plata en los mercados de renta fija. ¿Ok? O sea, aprovechando las caídas de rendimiento para vender. ¿Ok? Entonces, y bueno, y eso explica un poco lo que dijimos cuando estábamos hablando del ciclo, que dijimos que cuando la curva tiene pendiente invertida, es preferible comprar un bono de corto plazo y venderlo cuando la curva vuelve a tener pendiente positiva. ¿Ok? Porque ahí estoy obteniendo ganancias. Pues, o sea, si yo compro esto cuando el rendimiento es 19 y lo vendo cuando el rendimiento es 12, mi rendimiento efectivo es 33,41. Entonces, por eso es que hago ese tipo de cosas. ¿Ok? Ok, el cero cupón también sirve para calcular la tasa de interés efectiva de una operación de pagaré. La operación de pagaré es como normalmente paga, no, como normalmente presta el banco. ¿Ok? Y fíjense, ustedes aprendieron un chorizo
de ecuación para calcular la tasa efectiva larguísimo, ¿ok? Que se resume muy fácil en un cero cupón, ¿ok? Fíjense, supongamos que un banco me presta a mí $100,000, ¿ok? A 90 días, ¿ok? A una tasa de interés del 20%, ¿ok? Entonces, ¿cuánto me entrega el banco? El banco me entrega el valor descontado, ¿no? Y el valor descontado es el monto por uno menos la tasa de descuento por el plazo, ¿ok? Entonces yo calculo eso y fíjense, serían los $100,000 que el banco me está entregando, ¿ok? O dice que me está prestando, ¿ok? Lo multiplico por uno menos 0,20, que es la tasa del descuento, ¿ok? Por 90 entre 360. Entonces eso significa que el banco me está entregando hoy a mí $95,000, ¿ok? Y yo quedo comprometido a entregarle 100,000 dentro de 30 días, dentro de 90 días, ¿ok? Entonces, esto es un cero cupón, ¿ok? En el cual yo, el banco pagó 95,000 y yo debo pagar 100,000, ¿ok? Por lo cual el rendimiento efectivo de esto es 100,000 entre 95 menos uno por 360 entre 90, por lo cual el banquero de verdad está recibiendo un rendimiento del 21,05, ¿no? Por lo cual la tasa efectiva que estoy pagando yo por este crédito no es 20, como dice el banquero, sino que es 21,05. ¿Ok? Entonces, así es como se calcula la tasa efectiva de un pagaré usando la fórmula del cero cupón. ¿Ok? Y el tercer caso, ¿ok? Es un caso de un bono con un solo cupón. ¿Ok? Con un solo cupón que se paga al vencimiento, ¿ok? Que es casi lo mismo que tener un cero cupón, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que este bono sí paga un cupón al vencimiento, ¿ok? ¿Por qué se llama cero cupón? Porque yo recibo algo hoy y al vencimiento recibo otro valor, ¿no? Por lo cual, no hay valores en el intermedio, ¿no? ¿Ok? Por eso se llama cero cupón. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una letra, ¿ok? O un papel comercial también, ¿ok? Que compramos a un precio del 100%, ¿ok? Hoy, ¿ok? Y, y que vence dentro de 180 días, ¿ok? Base 30360, ¿ok? Y vamos a suponer que esa letra tiene un único cupón al 20% que se paga al vencimiento, ¿ok? Y la pregunta es cuánto rinde, ¿no? ¿Ok? Entonces, para saberlo, yo tengo que calcular el valor final, ¿no? El valor final debería ser el 100%, porque no sé cuánto es el valor nominal del bono, ¿ok? 100% por uno más la tasa del cupón por 180 entre 360, ¿no? Entonces eso significa que a mí dentro de 180 días me van a pagar 110, ¿ok? Ese es el valor de rescate, ¿no? Entonces, bueno, coloco el valor de rescate aquí, coloco el precio que yo pagué, que es 100, resto 1, multiplico por 360 entre 120 y resulta que cuando yo estoy pagando 100%, el rendimiento es exactamente igual a la tasa del único cupón que me están pagando, ¿no? Es 20%, ¿ok? Pero hay dos preguntas más, ¿no? La pregunta B es que supongamos que ahora, en lugar de pagar yo 100%, pago 95%. O sea que si el bono vale un millón de bolívares, yo estoy pagando 950,000 bolívares, ¿no? Entonces, bueno, si como de todas formas voy a recibir 110 al final, entonces yo divido 110 entre 95 menos uno por 360 entre 180 y eso me dice que mi rendimiento de verdad es 31,58. ¿Ok? O sea que como yo pagué menos que el valor nominal, el rendimiento es mucho mayor, es 31,58, o sea, es 11,58% más que el 20% del cupón, ¿no? ¿Ok? Y la tercera pregunta es, supongamos que el precio es 105, ¿no? O sea que yo en lugar de pagar 1,000,000 de bolívares o 950,000 bolívares, estoy pagando 1,050,000 bolívares. Estoy pagando una prima, ¿no? ¿Ok? Si eso es así, entonces mi rendimiento sería 110 entre 105 menos uno por 360 entre 180,
¿ok? Y eso me da 9,52, o sea, menos que el cupón que me prometen. ¿Ok? A mí me prometen 20 y resulta que estoy cobrando de verdad 9,52. ¿Por qué estoy cobrando 9,52? Porque yo pagué más que el valor nominal. Estoy pagando 5% de prima. ¿Ok? Y bueno, y eso nos lleva a la primera conclusión de esto, ¿ok? Y además la conclusión del corto plazo, ¿ok? Que es que cuando el precio es 100%, ¿ok? El rendimiento debe ser igual al cupón. Cuando el precio es menor que que el 100%, el rendimiento debe ser mayor que el cupón. Y cuando el precio es mayor que el 100%, el rendimiento debe ser menor que el cupón. Fíjense, esto se va a terminar. Yo les voy a convocar una nueva reunión. Nos vemos y terminamos esto, ¿ok? Y para que no quede apresurado esto.